Gusto verlos en esta noche. Y quiero invitarle a que vaya al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la escritura de la siguiente manera. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Rey, salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les decía: He aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le respondió, respondiendo Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Puede tomar asiento. Cuando estábamos estudiando el estado de la humillación de Jesucristo, tuvimos la oportunidad de estudiar este pasaje. Quise leerlo hoy porque está altamente relacionado con el tema en el que nos encontramos ahora, el rey anunciado. La semana pasada comenzamos a estudiar el segundo oficio de Jesucristo, que es el oficio real. Cristo como rey fue anunciado por los profetas y fue confirmado por las mismas escrituras. Y como rey tiene la autoridad, es el único que tiene la autoridad para tratar con el pecado, para tratar con las consecuencias de haber violado la ley de Dios. Y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y quizás en el pasaje que lo acabamos de leer queda expresado una vez más. Ese fue el propósito por la venida de Jesucristo. Ese fue el propósito por el cual se hizo hombre, el propósito por el cual padeció, por el cual fue humillado, por el cual sufrió, por el cual murió, por el cual fue sepultado, por el cual resucitó. Es el propósito por el cual ascendió a los cielos,
para proveer al hombre todo lo que el hombre necesitaba para la salvación, y podríamos decir que para solucionar el principal o la raíz de todos los pecados de los seres humanos. La raíz, perdón, de todos los problemas de los seres humanos. Para solucionar ese problema. Por eso ve que Cristo en Juan 14:23 dijo: el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando hablamos del oficio sacerdotal de Jesucristo, dijimos que, ¿qué dijimos? Que el trabajo de Cristo no había concluido. Que el trabajo de Cristo no había concluido en la muerte, en la cruz del Calvario. Ahora que nos enfrentamos en el oficio real de Jesucristo, tenemos que decir lo mismo. Jesucristo, su trabajo no concluyó al ascender a los cielos. Él sigue ahora trabajando a favor nuestro, no solamente como sacerdote. ¿Cuál es la función de sacerdote ahora de Cristo en los cielos? ¿Cuál es? ¿Qué se acuerda? Interceder. Él ahorita está intercediendo como sacerdote por usted, sigue siendo nuestro mediador. Ahora como rey, que es lo que estaremos mirando, que está como rey, él está pues gobernando. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. Como Dios trino, él gobierna sobre toda la creación, y eso es un tema. Pero como rey, en su oficio de rey, ahora él está gobernando sobre su iglesia. Y ya lo dijimos la semana pasada, lo quiero recalcar una vez más. Desde Génesis se nos comenzó a anunciar que vendría el Mesías, que iba a reconciliar al hombre con Dios de su verdadero enemigo. ¿Cuál es el verdadero enemigo? Mencionamos que eran tres. ¿Cuál es el verdadero enemigo? ¿Alguien recuerda? La muerte, ¿qué más? El pecado y Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Y en pecado pues involucra todo lo que mencionó los hermanos, las tentaciones y toda esa cuestión, involucra ahí el pecado. Así que a lo largo de la escritura, todos los que han tenido la oportunidad de irla leyendo poco a poco, o digamos leyéndola bajo la lupa de ver a Cristo en la escritura, vemos que el Padre presentó a Jesús de una manera que la gente viera a Cristo, el Mesías, como rey. Como rey. Lo presentó de tal manera para que el pueblo viera a Jesucristo como un rey salvador, un rey libertador, un rey que nos libertaría de todas las opresiones que tenemos. Sabemos, ¿no?, que los judíos, por la presión que tenían de las cautividades que habían pasado, esperaban un rey totalmente diferente, pero Cristo era un rey que nos iba a liberar de la opresión del pecado, de la opresión de la muerte, y no hablamos de la muerte física, sino de la muerte ¿qué? Espiritual, porque hasta este momento de la historia solo 2 personas no han sufrido la muerte física, solo 2 personas hasta este momento de la historia. El resto, todos, absolutamente todos, la han padecido, y los que estaban acá, si Cristo no aparece, pues también la vamos a padecer. O si Cristo no se manifiesta por segunda vez, también la vamos a padecer. Entonces, estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces, todo fue anunciado desde Abraham, fue anunciado por la ley, fue anunciado por los profetas, y vemos el cumplimiento en la escritura. Vaya conmigo
para mirar el anunciamiento de Cristo como rey. Lucas capítulo 1, 31. Lucas 1, 31. El anuncio del nacimiento de Jesús. Uno siempre tiene buenos recuerdos, y por lo menos este pasaje, uno de los que recuerdo porque fue uno de los primeros sermones que tuve la oportunidad de predicar. Creo que el primer sermón que yo tuve la oportunidad de predicar en mi vida, y eso que yo tengo problemas, a veces me olvidan las cosas, pero ese quedó tan grabado que todo lo recuerdo. Fue en el Mateo 5, 9, ¿no? Esa tuve la oportunidad de compartirlo en un evento. Pero mire lo que dice Lucas 1:31. ¿Lo tiene? Dice el ángel anunciando a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y mira, ahí viene. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí está la referencia a que él sería rey. El trono de David su padre, y reinará, otra vez la referencia, sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. Él gobernará, aquí está hablando del Salvador, él gobernará sobre su iglesia y su reino no tendrá fin. El reino de los hombres tiene su fin, el gobierno político de los políticos modernos tiene fin, aunque sean dictadores, un día se van a morir, van a tener fin, pero el de Cristo, su reino no tendrá fin. Cristo nació como rey. Ustedes recuerdan cuando los magos vinieron a visitarlo allá en Mateo. Vaya conmigo Mateo 2. Y yo sé que quizás muchos hemos escuchado la historia de ¿cómo es que llaman? Melchor, no sé qué cosa, y Baltasar. Bueno, esas son tradiciones de hombres, que creo que usted y yo ya superamos eso hace mucho rato. Entendimos que la escritura no enseña eso. Pero dice que cuando vinieron los magos, miren la visita de los magos, lo que nos dice en versículo 1, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén, en Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces vemos que tiene su anuncio del ángel a María, sí, de que su hijo tendría un reino. Aquí vemos a los magos reconociéndole como el rey que había nacido, con el deseo de adorarle. Y en su edad adulta, cuando comenzó su ministerio, es reconocido como rey en el encuentro que tuvo con Natanael. Vaya a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 49. Juan 1, 49. No vamos a leer toda la historia, solamente vamos a leer esta parte, ¿lo tiene? Dice: cuando Jesús vio a Natanael, ¿es así? Sí, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mira el 49. Entonces Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahora en unos momentos vamos a mirar el libro de Hechos, donde los apóstoles en su ministerio comenzaron a proclamar a Jesucristo como el Rey. Y una vez más, hermano,
cuando lo menciono como rey, estamos hablando de Cristo como rey sobre su iglesia. No estoy hablando de Cristo o Dios Trino reinando sobre todo el universo. Son dos estudios diferentes. O sea, Cristo gobernando sobre su iglesia. Y sobre todo en el contexto del evangelismo, los apóstoles presentan el oficio de Cristo como rey sobre su iglesia. Ahora es bueno recordar que cuando los judíos pensaban en Mesías, ahí lo tenemos, Mesías, ellos tenían en mente un rey. Y más cuando sabían que venía supuestamente de la línea de David, se sentaría en el trono de David, ellos tenían en la mente un rey. Para ellos, ese rey era un salvador. Salvador. Aquí está. Ese rey, pongámoslo aquí, era un salvador. Ese rey era un salvador. Y el salvador tenía que ser rey. Rey. Ellos pensaban en Mesías, pensaban en un salvador, un rey salvador, y ese salvador tenía que ser rey. Entonces ellos asociaban en la mente, cuando se les hablaba del Mesías, el rey prometido que se sentaría en el trono vacante, digámoslo así, que había dejado David, cuyo reino, como ya leímos, era un reino que iba a ser ¿qué? Eterno. Eso es lo que el ángel le dijo a María en el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y no tendrá fin. Y ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Ellos se imaginaban un rey militar que iba a venir, que iba a acabar con la opresión romana y que ellos serían libres ahora sí para siempre. Fueron cautivos ¿en dónde? En Egipto. Luego fueron cautivos ¿por quiénes? Babilónicos. Luego cuando estaban los babilónicos los cautivaron ¿quiénes? Los persas. Luego ¿quiénes? Los griegos. Y después los griegos, los romanos. Ellos ya estaban hasta el cansancio de tanta cautiverio. Consecuencia de su pecado, ¿no? Todos conocemos la escritura. Consecuencia de su pecado. Entonces esperaban a ese rey salvador. Pero Dios sí iba a proveer un rey, pero no para salvarnos de cosas terrenales, sino de nuestro peor problema. ¿Cuál es el peor problema o cuál es la raíz de todos los problemas que tenemos hoy? El pecado. Esa es la raíz. Problemas sociales, problemas militares, todos esos problemas del pecado. Y un término, por ejemplo, el término Señor, no lo hemos puesto por ningún lado, Pongámoslo ahorita aquí en azulito, pues. El término Señor que encontramos en la Escritura. Este término tiene varias connotaciones y una de ellas, cuando estábamos hablando de la exaltación de Cristo, dijimos que ese era el nombre que se le había dado sobre todo nombre, ¿no? Que era un nombre de ¿qué? Dominio, de autoridad. El diccionario teológico, una de las definiciones que da sobre Señor es que pone a Cristo como mi Señor y como vuestro Señor, que ha sido exaltado y que está reinando en el trono a la diestra de su Padre. Pero en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo, el término Señor es sinónimo de rey. Es sinónimo de rey. Es decir, que en lugar de usar rey, usan ¿qué? Señor. Son sinónimos. Rey, Señor, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene toda potestad, aquel que se enseñorea o se adueña sobre todos los que están a su cargo. Vaya conmigo a Timoteo.
6, 1 Timoteo 6, versículo 13. Mira cómo lo presenta el apóstol Pedro. Pablo, perdón. Gracias. Timoteo. ¿Otras 1 Timoteo que no te veo? Ahí está, me salió. 1 Timoteo 6. ¿Lo tiene? Versículo que dije, 13. Mira las instrucciones de Pablo a Timoteo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena posesión delante de Poncio Pilato. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará la bienaventurada y el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que dice el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y en quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. O sea que su gobierno es ¿qué? Eterno, no tiene fin. Inmortalidad habla de ¿qué? De que no muere. Y inaccesible, ¿de qué habla? De que no hay acceso. O sea, Pablo une los dos conceptos aquí, en este pasaje que acabamos de leer. ¿Cuáles dos conceptos une el apóstol Pedro ahí? Pablo. ¿Quién los ve? ¿Cuáles dos conceptos une? Ajá, él une el concepto de rey con señor. Y lo presenta como el rey de reyes y señor de señores. Se refiere a Dios o a Cristo como el soberano total, donde Él es rey sobre todos los que reinan. Ahora, en este concepto, cuando escribieron esta es la escritura, pues había un rey, ¿no? Hoy lo podríamos poner nosotros quizás como el presidente. O sea, Él es el rey sobre todos los que reinan y Él es el Señor sobre todos los que se enseñorean de su pueblo. Y los dos conceptos van juntos. Él es el Señor de su pueblo, Él es el Rey de su pueblo, Él es a quien todo su pueblo se tiene que rendir. Él es al que todo su pueblo le debe, y lo hemos dicho muchas veces, obediencia. Él es el que todo su pueblo simplemente debe obedecerle sin chistar, sería la palabra, quería usar otra, pero no sé qué otra palabra más, sin decir nada. Sin cuestionar, esa es la palabra, para decirla más técnica, sin cuestionar nada, y lo dijimos la semana pasada. ¿Qué pasaba si un rey le cuestionaban alguna decisión? Adiós, vida mía. No se podía cuestionar nada. Entonces el término Señor y Rey aparece en el Nuevo Testamento como sinónimos, van juntos, y los dos implican funciones de poder, autoridad, y la última, ¿cuál sería? Dominio. Poder, autoridad y dominio. Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él tiene dominio sobre su iglesia. Sabemos que sobre todo el mundo estamos enfocándolo sobre la iglesia.
Él tiene el poder, tiene el dominio y tiene la autoridad sobre la iglesia que está gobernando. A Él nos sometemos. Vaya conmigo a Hechos 2:14, donde el apóstol Pedro introduce, digamos, su sermón del Pentecostés. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, que esto os sea notorio, oíd mis palabras. Estas son las palabras introductorias del apóstol cuando habla su primer sermón allí en el Pentecostés. Todos conocemos la historia. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y mientras todas las personas que habían venido de las diferentes nacionalidades para celebrar la Pascua, comenzaron a hablar lenguas, las lenguas nativas de cada uno de ellos. Y mientras unos se burlaban pensando que eso estaban borrachos, el apóstol Pedro comenzó a explicarle qué era lo que estaba pasando. Pedro predica el primer sermón y les explica que lo que estaba pasando allí era el cumplimiento de lo que el profeta Joel había dicho, que el Espíritu Santo iba a ser derramado en los posteros tiempos sobre todo hombre y sobre toda mujer. Es decir, que no iba a haber excepción de ¿qué? De personas. Los judíos pensaban que la salvación era únicamente para ellos. Y ellos se quejaban y ellos no querían que a nadie que no fuera judío se le predicara a él el evangelio. Dios les explica a través de este evento de que la salvación no era únicamente para ellos, sino para todas las naciones. Va al versículo 16. Porque él empieza a predicarles, versículo 17, perdón, allá en Hechos 2. Y miren lo que dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, que en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Noten lo que dice al final, dice todo aquel que invocare el nombre. No era únicamente para ellos, era también para quienes, los gentiles, que nos involucra a usted y a mí, o todos los que no somos de la raza, del linaje o de la raza que judía. Y mire que Pedro conecta esto directamente con Cristo, porque en el versículo 23, si usted puede seguir leyendo más adelante, el versículo 23, Pedro acusa a los que lo estaban oyendo como parte de la nación de Israel que había atrapado o prendido y ejecutado al Señor Jesús, y también los hace culpables a ellos de haber llevado a Jesucristo a la cruz. Y a pesar de que Jesucristo, que el Padre presentó a Cristo con grandes señales y milagros, ellos no creían. Lo interesante es que ellos pedían señales y milagros, y Dios le dio los señales y milagros a través de Jesucristo como para probar que el ministerio de Jesucristo era verdadero, y sin embargo ellos se negaron a aceptarlo. Su ceguera era tal porque esperaban una cosa totalmente diferente. Yo creo que ahí se cumple, o uno entiende, cuando uno ve estos pasajes, es donde uno entiende un poco más lo que dice
Isaías, creo, 55, ¿no? Si no me falla la memoria, que nuestros pensamientos no son ¿qué? Sus pensamientos. Como está separado, ¿si es 55? No sé, alguien que acuerde. Como está separado, ¿no? Así, 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque como más alto de los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero yo no sé si usted alguna vez ha viajado en avión, pero si usted ha viajado alguna vez en avión y ha tenido la oportunidad, o el día que tenga la oportunidad, mire por la ventana hacia arriba y usted sigue viendo cielo. Está a 30,000 pies de altura y usted sigue viendo cielo. Y así dice, así son de separados los pensamientos y los caminos del hombre y de Dios. Por eso dice Corintios, ¿no?, que ha de entenderse espiritualmente. Hay que entenderse espiritualmente. Pero mire que la proclamación de Cristo no termina allí. Fue resucitado. Por eso Pablo dice que Dios lo levantó de entre los muertos para confirmar su promesa. Ahora mire el versículo 30 del capítulo 2 ahí de Hechos. El versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase, ¿en dónde? En su trono. Cuando comenzamos a hablar del rey, dijimos que habían tres características que identificaban al rey. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda? Ya acabamos de mencionar una. El trono. ¿Cuál era el otro? El cetro. ¿Y el qué? El reino. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, hablándole a estos judíos que esperaron un Mesías libertador, haciéndolos culpables a ellos en representación de la nación judía por crucificar a Jesucristo, le dice, levantó al Cristo para que se siente en su trono. O sea que los apóstoles comenzaron a predicar un Cristo rey. Un Cristo que gobierna. Esa es la posición de Cristo. Cristo, Él es el rey. Y esa debe ser la posición de Cristo en el corazón de todo aquel que dice que ha sido salvo. Cristo debe ser el rey. Y es muy fácil decirlo, oh, sí, Él es el rey. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones en mi vida de que Cristo es el rey? O que Cristo es el Señor. ¿Cuáles son las implicaciones en mi vida? ¿Qué significa que Él es el rey? ¿Qué significa que Él es el Señor de mi corazón? Y dijimos que el rey, claro, aquí está. El rey implica ¿qué? Poder, autoridad y dominio. Ahí lo podemos alinear con lo que dice la Escritura. El que quiere seguir a Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tomar qué? Su cruz. ¿Qué más? No, pero antes de eso dije otra cosa. Sí, porque nos gusta decir, yo tomo la cruz, pero ¿cómo nos cuesta el negarnos a nosotros mismos? Ahora, si a usted le preguntaran, ¿qué es para usted negarse a usted? Es más, tráigame el micrófono, hermano, por favor. Vamos a preguntar a unas 2 o 3 personas. Si a usted le preguntaran, negarse a usted mismo, ¿qué entiende usted? Alguien que me diga, ¿qué entiende por negarse a sí mismo?
Levante la mano para ponerlo ahí el micrófono para que los demás escuchemos bien. ¿Quién dijo yo? A ver, aquí póngale ahí, aquí, está, aquí ya dice uno algo, póngale aquí ya que quiere hablar. Ahí está, mira, ahí está. No, no, mi mamá. Atrás, atrás, atrás. Es asumir la responsabilidad de lo que cuesta seguir a Cristo. Ok. ¿Quién más dijo algo? Ahí está la hermana María. Es la dependencia de Él. Ok. Es depender totalmente del Señor en obediencia. Y como dice, negarse a sí mismo es como someterse a la voluntad de Él. Ok. Bueno, Ahí está la hermana Grace. Hermana Graciela. Bienvenida. Cuando pensamos en negación, pensamos en renuncia. Ajá. Pensamos que ya lo que es no va a ser, algo lo reemplaza. Ok. ¿Usted levantó la mano o está tirando el dedo por allá? Hermano Nelson también la que levantó. Bueno, vaya pues para allá entonces, ya que va en esa dirección. Es como no hacer todo lo que mi corazón quiere. École. Ok. Hermano Nelson. Dice, ya lo que dijo el hermano. Me la quitó. No, cuando estamos en Cristo hacemos nuestra soberana voluntad, pero cuando llegamos a Él es el dueño, Él es el que decide. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que Él manda. Ajá. Eso es negarse a uno mismo, porque yo quiero hacer lo mío, pero Él dice que haga lo suyo. Entonces tengo que negar mis deseos, mi voluntad, todo lo que yo quiero hacer para complacerlo a Él. Amén. Negar todo lo que yo quiero hacer. Gracias, hermanos. Para hacer lo que Él quiere. Lo alineamos con el domingo. O sea, es que ya no es mi vida. Le pertenece a Él. Y eso es lo que el creyente tiene que tener en cuenta cuando dice que Cristo es el Señor. Lo que Él manda. Uno de los ejemplos más hermosos que encontramos en la Escritura es María, cuando María dijo, Señor, he aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El mismo Abraham es otro ejemplo. Varias ocasiones Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Como usted le diga, mire, deje todo lo que tiene ahí, arranque, o sea, deja tu tierra y tu parentela. Lo que está diciendo es, despréndete de papá y mamá, deja tus lazos familiares y camina a donde yo te voy a llevar. Bueno, eso es fácil hacerlo cuando estoy buscando el sueño americano. Sí, sí. Pero cuando estamos hablando de Dios, empiezan los problemas. Luego le dice, mira Abraham, es que los que somos padres podemos entender un poquitico eso. Y quizás el que es padre y que en algún momento anheló, porque no podía ser padre, pero por fin Dios en su gracia le permite, después de tanta lucha, tener un chamaco, un muchacho, quizás entenderá un poco más a Abraham, que va y le diga ahora, muy bien, el muchacho por el cual por tantos años anhelaste, esperaste y hasta tuviste problemas con tu cónyuge, ahora entrégamelo. Negarse a sí mismo. Él se negó a su deseo, a lo que él quería y creyó en Dios. Mira, hermano, cuando uno se niega a uno mismo, uno es creerle a Dios que lo que Él está prometiendo o que lo que Él está pidiendo, Él va a respaldar. Y ese tipo de creyentes hoy necesitamos, pero lo que pasa es que este tipo de enseñanza hoy no es tan popular, porque no nos gusta. Porque aunque estamos en Cristo, queremos seguir viviendo, como usando las palabras del hermano Nelson, haciendo lo que bien nos parece. Queremos dirigir nuestra vida cristiana como bien nos parece y todo lo demás, pero volvamos aquí. Entonces el apóstol, ¿qué apóstol estoy hablando? Pedro. Aquí el apóstol Pedro aplica
la escritura y pone a Cristo en su posición de rey, dice, lo prendiste, lo mataste por manos de inicuos y lo crucificaste. Mire el versículo 36, ahí mismo en Hechos capítulo 2. 36, ¿lo tiene? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, el Padre, lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, el Padre lo ha hecho el Rey. Mientras los hombres rechazaron la piedra angular que ya estudiamos, lo crucificaron, Dios lo identifica, volviendo un poco a Pedro, Dios lo identifica como la piedra angular, le da la posición de rey para que se siente en su trono, para que gobierne sobre todo y sobre todos. Hoy gobierna sobre su iglesia, pero cuando regrese por segunda vez, dice que sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Y toda lengua, toda rodilla, lo van a confesar. Ese día todos van a creer, demasiado tarde para algunos, porque después de ver, pues todos creemos, ¿no? Sí, ahí sí, entonces es fácil creer. Eso ya no es creer. Eso simplemente es el reconocimiento de algo que ya pasó. Vuelvo y le digo, usando un ejemplo que pasó acá. Si usted le hubiera dicho a algunos ciudadanos norteamericanos para allá en el 95, las Torres Gemelas un día se van a caer por un atentado de aviones, cualquiera se hubiera reído y usted le hubiera dicho, eso es puro cuento. Ja, 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 muy buen chiste. Aquí en Estados Unidos, pues ¿cómo? Tenemos la mejor tecnología, nadie va a secuestrar nuestros aviones. Tenga. Ahora sí creemos. Bueno, ya no estamos creyendo, estamos reconociendo algo que ya pasó. Ahora, ¿qué significa que Él está sentado en su trono después de su muerte y su resurrección? Bueno, una de las cosas que podemos decir significa es que ya comenzaron los postreros días, donde el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo creyente, no solamente de los judíos, sino de toda persona en todas las partes del mundo. Ahorita yo veo un hermano que anda por allá de viaje misionero, en África, por allá, es que anda en Nigeria, Senegal es que anda, es que Nigeria, ya sé que me pierden los chismes. En Senegal, gracias a los que me corrigieron. Y ayer, creo, hoy, no sé cuándo fue que el video que presentaba a un pastor y a su esposa que estaban pastoreando en una de las aldeas por allá. Qué tremendo. Que aún hasta allá donde hay otras religiones que tienen mayor control, hay personas que el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos. Que quizás usted y yo nunca tendremos la oportunidad de conocer, pero por la evidencia que estamos viendo ahí nos damos cuenta de que el Evangelio también está llegando hasta allá. Entonces, hermano, que Cristo está en su trono significa que es Cristo quien da y derrama su Espíritu sobre toda carne. No importa el color de su piel. No importa su condición social, política. Cristo es quien administra el poder o la potestad sobre la tierra. Eso es que Él está en su trono. Y Cristo está en su trono significa que Cristo es quien administra como Señor y soberano todos los beneficios espirituales para los creyentes. Hay beneficios espirituales que tenemos por estar en Cristo. Él los administra, Él los otorga. Así que vemos a Cristo, hermano, ejerciendo su labor como rey, su labor real sobre nosotros. Vamos a
otro sermón de Pedro más adelante, creo, en el capítulo 5, donde él está predicando ahora en el concilio. Usted conoce la historia, ellos les prohibieron predicar el evangelio. Sin embargo, ellos entendieron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y siguieron predicando y los atraparon por desobedientes y los llevaron ante el concilio. Miren lo que dice Hechos 5, versículo 30. ¿Lo tiene? Y el Dios de vuestros padres levantó a Jesús. Mire cómo Pedro los lleva a la historia. El Dios de vuestros padres, Yahvé, levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y lo colgaste en un madero. O sea, les está diciendo, mire, el Dios de sus padres, los padres de ellos, ¿quién era? Jacob, Abraham, los patriarcas, los tres patriarcas, Jacob, Abraham, ¿quién era el otro? Isaac. Jacob, Isaac y Abraham. No, ¿cómo es que era? A ver. Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los tres padres, más que todo. Se me venga la traba. El Dios de ellos, el gran yo soy, al que ustedes identifican como el gran yo soy, levantó a Jesús, ¿a cuál Jesús dicen ellos? Bueno, al que ustedes hace unos días mataron en un madero. O sea, a Jesús, Dios el Padre, y es que no cae en cuenta haber ido a mirar qué palabra usan en el hebreo allí, para Dios, en el griego, ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje es similar a Hechos capítulo 2. Los acusa de matar a Jesucristo. Les dice que el Padre lo volvió a la vida. Y dice no solo eso, porque lo hubiera vuelto a la vida y ya. No, lo volvió a la vida y lo exaltó y lo colocó una vez más en una posición de ¿qué? Poder, autoridad y dominio. Y dice el pasaje que lo puso como príncipe y salvador. Y esa palabra príncipe, uno podría pensar que es el príncipe, el hijo del rey, ¿no? Es la palabra que se utiliza que significa el que origina o principia la vida. Esa palabra príncipe allí. Es el que principia o origina la vida. Es usada esa palabra en dos pasajes. En Hechos 3:15, donde dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros sois testigos. Le dice, ustedes son testigos de que Él fue levantado. Por mucho cuento que hayan querido echar, que robaron el cuerpo y todo lo demás. Al que principió la vida. En Hebreos 2:10 también lo menciona. Miren lo que dice. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El principio de la salvación es Cristo. El principio de la vida es Cristo. El autor de la vida es Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Y todo por Él subsiste. Así que la doctrina que enseñan los arianos, creo que se llama, para no decir el nombre que manejan hoy, los arianos, es lo que dicen, no, Jesucristo no es Dios, es un profeta más, fue una creación. No, Jesucristo no fue una creación. Él es el motivo de la creación. Y usted dice, pastor, ¿quiénes son los arianos? Bueno, los que manejan la doctrina de los testigos de Jehová, pues. Entonces Pedro deja claro a la audiencia y por ende a nosotros que Cristo fue exaltado a una posición suprema.
que le da al hombre lo que el hombre falta. ¿Qué le falta al hombre? Le falta fe, le falta arrepentimiento y le falta perdón de pecados. Él la da. Solo Él lo puede hacer. Y sabe que los judíos, cuando se sigue leyendo ellos, cuando los judíos escuchan semejante declaración del apóstol Pedro, se enojaron y querían matarlo. Imagínense las luchas que tuvieron los apóstoles. ¿Y que usted se imagina a estos hombres escuchando a un simple pescador, porque eso era Pedro, un simple pescador acusándolos de matar a alguien, el blasfemo que ellos llamaban, y les está diciendo, mira, ese blasfemo que ustedes mataron, en realidad, ¿saben quién era? Era el hijo de David. El tan esperado hijo de David que se sentaría en su trono. El tan esperado hijo de David que los iba a liberar de la opresión, no romana, sino de la opresión espiritual. ¿No me los querían matar? Cristo no era el tipo de rey que ellos esperaban, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Cristo fue exaltado como rey, hermano, ahora que no para dar libertad política, sino para dar libertad espiritual, libertad del pecado, para darnos la libertad de ahora podernos acercar al trono de la gracia del Padre con toda libertad. Así que el trabajo de Cristo como rey, como salvador, no tiene nada que ver con la política. Y escuche lo que voy a decir con mucha atención. Cristo no vino a arreglar el problema político de las naciones. Cristo no vino a involucrarse en los problemas culturales de las naciones. Eso no es el evangelio. Ni mucho menos trabajo de la iglesia. Es que vamos a cambiar la política de nuestro país, hermano. Esa no es el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Dijo Pablo, Cristo muerto y resucitado. Me propuse solamente a predicar el Cristo resucitado. Hermano, solo cuando tú y yo predicamos el Cristo resucitado es que el Espíritu Santo y la palabra hacen el efecto en las personas. Es allí donde las vidas cambian. O sea, cuando mi vida cambia, mi vida empieza a tomar efecto en mi familia. Y cuando mi familia empieza a tomar efecto en mi ¿qué? En mi comunidad, y así sucesivamente hasta que pueda llegar hasta mi nación. Pero hermano, una nación que ha sacado a Dios de su corazón, que ha sacado a Dios de la toma de sus decisiones, una nación que ha sacado a Dios de su forma de pensar o de su forma de crear legislaciones o leyes, o la legislación creo es una idea que luego se convierte en ley, creo que es que por ahí va la cosa. Hermano, no tiene otro rumbo diferente que el fracaso. No importa que en los billetes diga God bless America. No importa que digan en Dios confiamos. Pero cuando tú has sacado a Dios de tus legislaciones, de las escuelas, de todo lugar. Miren cómo funciona el ser humano. Mire cómo funciona el ser humano en pecado. En las escuelas no se le permite a un niño ni orar, ni leer la escritura, ni a un maestro ni siquiera predicar el evangelio. Ahí leí que a un maestro lo suspendieron porque lo querían obligar a que le enseñara a los niños esa terminología rara que están enseñando por ahí que involucra a todos o todos, no sé cómo es el cuento. Y él dijo, no lo puedo hacer. Eso lo prohíben en las escuelas. Oh, pero cuando están en las cárceles, les quieren dar Biblias, les quieren dar estudio bíblico, les quieren una cantidad de cosas.
Ay, pastor, usted está en oposición. Yo no estoy en oposición de eso. Lo que le estoy diciendo es cómo funcionamos. Que deberíamos más bien en las escuelas aprovechar la oportunidad para enseñarle los principios de Cristo para luego no tener que hacerlo en la cárcel. Hermano, en la cárcel todo el mundo cree. Perdóneme, pero discúlpeme. En la cárcel, detrás de cuatro paredes, todo el mundo allí cree en Dios y hace una cantidad de cosas porque estos ojos que han de comerse los gusanos lo han visto y lo han oído. Yo he visto, y a la cárcel aquí en Dotan visité muchos hispanos que no, pues comprometidos con Dios, que para aquí, para allá, y lloraban y todo. Salieron de la cárcel y luego volvían a la misma cuestión. Yo por eso a los presos no les creo mucho. Perdóneme, esa es mi postura. Y posiblemente me estará viendo alguno por ahí, pero allí es fácil. Salga a ver. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en cada corazón, que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, una nación que ha sacado a Cristo de su corazón, hermano, de sus normas para tomar leyes, está destinada al fracaso. Y tristemente nosotros vivimos en una nación donde se ufanan o se habla mucho de que fue fundada en principios cristianos, pero yo creo que eso pasó hace demasiado tiempo, porque hoy todo eso se ha echado a la basura y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y las cosas se iban a ir empeorando porque usted sabe por qué. Porque cada quien vive sin Dios y sin ley. Nos hemos alejado del dominio, de la autoridad y del poder. ¿Qué nos toca ahora a nosotros como iglesia? Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas que comiencen a subir a esos lugares sean hombres y mujeres que teman a Dios y que puedan proponer legislaciones pensando en lo que Dios enseña en su palabra. Una tarea dura y difícil, pero para eso hay que predicar el evangelio y enseñarle a nuestros hijos, como le hemos dicho muchas veces desde aquí. Usted puede ser el mejor doctor de Estados Unidos, pero si Cristo no es el fundamento de tu vida, has perdido el tiempo. De nada va a servir. Puede ser el mejor político, el mejor policía, el mejor, no sé qué profesión tú elijas. El mejor mesero si quieres, no sé yo, la profesión que elija, pero si Cristo no es honrado en la profesión que tú hagas, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada. ¿Qué voy a hacer? No sé. Vamos a Hechos 10 entonces. Mire, la visita de ahora Pedro más adelante hablando con Cornelio, un gentil, mira lo que dice 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De donde dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire el versículo 34, atrasito, 34, 36. Entonces Pedro, ese era el tema que le estaba tratando. Mire, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Es decir, ellos pensaban que solamente la salvación era para los para los judíos. Y Dios dice: no, no es solamente para ellos, dice el versículo 35, sino que en toda nación se agradó del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. En otras palabras, Él es el Rey. Pedro dice, el apóstol, el evangelio es para todos. Y es más, a partir del versículo 37, de ahí del capítulo 10, el apóstol comienza a desarrollar el ministerio de Jesucristo. Cómo fue su muerte, cómo Él juzgaría a las personas.
Y dice que todo el que en él cree obtiene paz y perdón de pecados. Paz y perdón de pecados. Cristo desde su posición de rey nos da paz. Paz para con Dios, ¿no? Esa paz interna, hermano, de que que usted sabe de que a pesar de que pecamos continuamente, tenemos un abogado que también continuamente está intercediendo por nosotros. Él ya está reinando y nos da paz, nos da perdón. Hermano, por eso es que no podemos cesar de predicar la palabra de Dios, ni dentro de la congregación ni fuera de la congregación, porque lo único que nos va a llevar a reconocer nuestra condición es que nos prediquen el Evangelio. Que nos muestren con el Evangelio que somos pecadores, que hemos pecado, que estamos pecando contra Dios continuamente y que hay unas consecuencias y que nadie por sí solo podrá librarse de esas consecuencias. Necesitamos la intervención no solo del sacerdote, Cristo, sino del rey. Hay algo que hacen los políticos o los presidentes, que hacen con los presos cuando están saliendo ya de su último mandato. ¿Alguien sabe qué es lo que hacen? ¿Cómo le llaman a eso? El indulto. ¿Qué es el indulto? Para los que no saben. Indultation en inglés. ¿Es indulto en inglés? ¿Cómo es indulto en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Ok, pardon. Ok, un perdón. Es un perdón. El indulto es simplemente que él perdona a un preso. Lo perdona su sentencia. ¿Por qué? Simplemente estaba metido allá preso, la perdona. Algo parecido a lo que se acuerda cuando Pilato puso que escogieran entre Cristo y Barrabás. Bueno, ahí está el ejemplo bíblico entonces. Es simplemente un perdón. Bueno, Cristo es el único que puede dar ese perdón. Si vienes a Él, Él lo da. No es un predicador, no es un sacerdote. Hijo, ve y tus pecados son perdonados. No. Cristo lo hace cuando tú vienes a Él en fe y en arrepentimiento. Hermano, son Cristo, vuelvo y digo una vez más, si tú estás en Cristo, la posición de Cristo en tu corazón debe ser esta, de poder, de autoridad, de dominio. Nadie más puede tener ese lugar. Nuestros hijos son muy queridos, nuestros hijos son muy amados, gloria a Dios por ellos y todo lo que usted quiera. Pero ellos no pueden tener ese lugar que le pertenece única y exclusivamente a Cristo. ¿Preguntas o comentarios? Y antes de que la pregunta, mientras la piensa, el video lo acabo de leer aquí. Cristo no solo perdona, Cristo cancela la deuda. No hay más deuda. No hay más deuda. ¿Algún comentario o pregunta? Pónganse los pies, entonces vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar el anuncio del rey que había de venir. Y también poder estudiar el cumplimiento de ese anuncio y el reconocimiento que los primeros apóstoles o los apóstoles dieron de esta verdad. Permite hoy como iglesia podamos reconocer esa verdad que tú eres el rey sobre la iglesia y que podamos vivir a la altura de lo que somos en ti. Señor, también que el ver esta obra tuya como rey nos motive a seguir predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque solo es el Evangelio
la predicación del Evangelio bíblico, del Cristo resucitado, que las almas van a llegar a conocerte. Tu palabra dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Señor, permite que podamos a tiempo y fuera de tiempo predicar tu palabra, para que esas almas lleguen a tus pies, para que el reino de los cielos se siga, el reino tuyo se siga extendiendo, para que las almas, los corazones sigan siendo transformados y para que las naciones sean diferentes. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. En tus manos estamos y permite que tu palabra pueda hacer la obra en cada corazón y que de manera especial, Señor, aquel que no te ha confesado como Salvador, como Señor, que hoy tu Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio y pueda llegar rendido a ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Puede tomar